Hoy el alcalde Jorge Muñoz reiteró algo que ya había anunciado en este programa hace algunas semanas con respecto a que no permitirá peajes manchados de corrupción. Aquí mismo él nos explicó cuál era el proceso de arbitrajes y son arbitrajes relacionados directamente, uno diría, con los aportes de campaña que lamentablemente recibió la exalcaldesa Susana Villarán. 4 millones por el lado de Odebrecht para la campaña por el no a la revocatoria, 4 millones por el lado de OAS, también para la campaña del no a la revocatoria, 3 y 3 millones, y 4 millones de dólares de OAS para su fallida campaña a la reelección, que recordamos ella cosechó aproximadamente el 10.5% de los votos. El abogado especialista en temas electorales y municipales, José Tello, nos acompaña esta noche y vamos a poder explorar cuáles son las posibilidades. Hay quienes se preguntan si efectivamente podría incluso llegar a rescindirse contratos evidentemente manchados de corrupción. Eso todavía me parece que no se está discutiendo con la intensidad que se debería. Se refiere pues como si fueran aportes de campaña cuando evidentemente aquí hubo canje en cada uno de estos 3 aportes. ¿Cómo está, José? Gracias por estar con nosotros, muy amable. Un gusto, Enrique. Por acompañarnos. ¿Es posible que un contrato de estos pueda ser modificado? Estamos hablando que en este punto la Municipalidad de Lima enfrenta 2 arbitrajes millonarios. Uno en la CIADI en Washington por el lado de Odebrecht, si no estoy mal, por el peaje de Chillón, y otro por el OAS, por un trato directo que hubo al final de la gestión de Villarán cuando Castañeda ya había sido electo, donde se le reconoce 136 millones de dólares. ¿Es posible que estos contratos puedan ser renegociados, modificados, a partir de la información con la que contamos hoy? A ver, hay que partir del supuesto en el que estamos ahora inmersos, que es el de la evidencia, ya bastante avanzado en investigaciones del Ministerio Público, de actos de corrupción, específicamente en el caso de Villarán. Pero hay que tener en cuenta lo que es la dinámica contractual. Empleaste un término, por ejemplo, como el de la rescisión. La rescisión es algo muy distinto a la resolución, un poco de tecnicismo. La resolución es algo que sí termina generando efectos en el contrato. O sea, el contrato tiene validez, genera efectos y se resuelve por una causal específica. Es algo que, por ejemplo, puede ser un incumplimiento contractual o el hecho que se advierta una corrupción en el proceso mismo de contratación, acto de corrupción, y que en base a eso pues se resuelva, se active una cláusula resolutora por corrupción. En el caso de la rescisión, o hablando de la nulidad, porque muchas veces se ha empleado esa terminología, hay que tener en cuenta que esto se da por ley o por mandato judicial o arbitral. Y en el caso de estos contratos, hablamos de contratos que se ven en la vía arbitral. Entonces, estos contratos de concesión en sí, tendríamos nosotros que ver los alcances de este tipo de cláusulas anticorrupción. ¿Desde cuándo y cómo? ¿Tienen cláusulas estos contratos? Deberían tener. Deberían tener. Ahora, podrían también haberse incorporadas por adenda. Ese es un tema que obviamente, de acuerdo a lo que ha manifestado el alcalde metropolitano, lo debe estar evaluando la asesoría jurídica de la Municipalidad Metropolitana. Vamos proyecto por proyecto. Tenemos un invitado más, me avisan por favor cuando vayamos a hacer el enlace. Vamos proyecto por proyecto, José. Yo he visto cada uno de los contratos más o menos en detalle o los puntos críticos. El primero es el de Odebrecht, que ya sabemos, en el caso de Villarán ella firma esa concesión. No estaba anteriormente, como si es el caso de OAS, que la firmó en el 2009 Castañeda. Entonces, el caso de Villarán, esta concesión se firma justo en el momento de la campaña de la revocatoria, ¿no? En fin, ya venía, por supuesto, un proceso que venía de atrás, pero el hecho es que se firma y lo que me parece impresionante es la famosa cláusula del peaje de Chillón. Porque el peaje de Chillón, recordemos, lo hablábamos ayer con el exteniente alcalde Hernán Núñez, tenías ya un peaje para entrar a Ancón, ¿ya? Y te ponen otro para salir. Entonces, la protesta evidente, ¿no?, que era de esperar, era que la gente, pues, sobre todo los que viven por ahí, o transportistas que entran y salen permanentemente, no iban a querer pagar pues 10 soles por un peaje que estamos hablando prácticamente está dentro de la ciudad. Claro. Estamos hablando de Puente Piedra. Hablamos en estos casos de 2 concesiones. La concesión de línea María Lanzac, de la época de Castañeda, que después se llamó Parque Rímac,
ya, y luego nuevamente línea amarilla con Castañeda a su retorno. La de Odebrecht es Rutas Nuevas de Las Lima. rutas Nueva de ¿Ya? Lima, que es justamente hacia la zona norte de la ciudad. Pero yo lo que le quiero preguntar es sobre esta cláusula, porque ayer Hernán Núñez me decía que más o menos todos los contratos de concesión son así. Acá estamos recordando, gracias a la producción, las imágenes de lo que fueron las protestas en Puente Piedra. ¿Qué dice? El concedente, o sea, la Municipalidad de Lima, garantiza al concesionario que en el supuesto de que los actos de protestas sociales y o de terceros surjan antes de un año de implementada por el concedente la unidad nueva del peaje de Chillón con las tarifas y en los plazos determinados en el presente contrato, o B, actualizar las tarifas de la unidad de peaje de Chillón en los términos y condiciones establecidas en el anexo tal, eliminadas las exoneraciones en la unidad del peaje de Chillón, el concedente reconocerá al concesionario un monto equivalente a la recaudación de las tarifas por todo el tiempo de la concesión. Estamos hablando de 30 años. A ver, explíqueme usted como abogado si esto es normal. Porque ayer el señor ex teniente alcalde, ex concejal, me decía que esto es normal. Entonces, yo firmo un contrato de concesión donde voy a poner un peaje y te digo más o menos, oye, es muy probable que aquí vaya a haber protestas sociales. ¿Ya? Entonces, si yo como municipalidad no te puedo arreglar eso en 3 días, yo te voy a reconocer todo el monto que tú ibas a recaudar en ese y ahora estamos en un arbitraje de 1.500 millones de soles. El cálculo grueso era que se iban a recaudar 5 millones de soles por ese peaje nuevo. Entonces, efectivamente, si multiplicas, estás en alrededor de 1.000 y pico. Y llevan a la Municipalidad de Lima por 500 millones de dólares un arbitraje. Cuénteme, ¿eso es normal? A ver, lo que ocurre es que hay que separar acá los momentos. Esto es un momento de negociación contractual. Hablamos de un contrato de concesión. Y definitivamente podemos cuestionar de que se hayan pues aceptado cláusulas de esta naturaleza. Podríamos cuestionarlo. ¿Por qué? Porque lo que esperamos de nuestras autoridades es que hagan contratos que permitan tener un beneficio a la ciudadanía. O sea, si nosotros queremos hacer una concesión, esta concesión pues tiene que estar dentro de parámetros normales, donde el privado gane, porque para algo se mete en una operación de esta naturaleza, negocio. Pero a su vez tampoco no terminemos pues en algo como se denomina en materia contractual, algo leonino. O sea, donde el león se come al débil. ¿Esto suena leonino? Evidentemente se pudo haber mejorado la cláusula en el momento de negociarse. Y justamente parte del cuestionamiento que se está dando en este tipo de casos de corrupción es que hay cláusulas, hay adendas y hay una serie, digamos, de posiciones contractuales convergentes que nos llevan a nosotros pues a una situación en la cual nos sentimos en nuestra indefensión, porque nuestras autoridades aparentemente, por ciertos incentivos, hablamos de tema de corrupción, habrían pues tenido una posición entreguista en la ciudad. Claro, si obviamente tiene un interés particular subalterno, no va a negociar a favor de la ciudad nunca. Claro. Evidentemente tiene que cumplir las prerrogativas o las expectativas de quien lo está corrompiendo. ¿Cómo interpreta esto? Acá hay una voz del Consejo que lo que está diciendo, a ver si yo entiendo, es, bueno, por un lado hay cierto pedido de mesura y por otro lado, cuidado con que le vayas a tirar la pelota al Consejo para tú como alcalde poder tomar pues una decisión tan drástica como esa. ¿Cómo observa usted un panorama semejante? ¿Estamos en ese punto o creo que estamos corriendo un poquito? Con el debido respeto, discrepo lo que dice el regidor, porque la ley orgánica de municipalidades establece que los contratos de concesión justamente son facultades del Consejo, o sea, que se aprueban por Consejo. El alcalde puede llevar, en todo caso, la moción de que este contrato sea dejado sin efecto, o sea, se proceda a una etapa de resolución, y bueno, eso es algo que definitivamente tiene que contar con el respaldo del Consejo. Ahora, José, usted decía... Recordemos una pequeña precisión, todo lo que tiene que ver en este caso en particular con lo que son rentas, antes esto lo cobraba pues el MAPE, todos los peajes, y mantenía, digamos, todo este circuito vial. Hoy en día, al haber sido concesionado, esto es un tema de ingresos de la municipalidad. Entonces, para que quede claro para nuestros televidentes, esto es una facultad del Consejo Metropolitano en particular, como lo sería de cualquier consejo edil. En puridad estos contratos, en realidad, como usted lo señala, ha sido la forma de procesar el que era el ingreso más seguro, fijo, para el municipio de Lima. Básicamente más eficiente en una dinámica, y sí coincido, por ejemplo, con lo que dijo el regidor. El regidor ha tocado 2 puntos importantísimos. Primero, el hecho de que tiene que haber un liderazgo, en este caso el alcalde, de enfrentar este tipo de situaciones y definitivamente deslindar con lo que es la corrupción y, en todo caso, tomar las medidas correspondientes, como por ejemplo el optar por no trabajar con estas empresas o, en todo caso, ver mecanismos de resarcimiento. Ahora, si nosotros vamos más allá,
hacia el aspecto mismo de cómo se materializa esto, hay que entender una cosa, lo que es, digamos, el mensaje político, el mensaje fuerte de lo que es legalmente viable. Exacto. Porque en ese parámetro, sí, definitivamente tenemos un marco normativo, hay que respetarlo, hay un contrato, y también tocó un punto que era importante, que era el hecho de que las modificaciones, las partes pueden acordar, y dicho sea de paso, si vemos, por ejemplo, otros contratos, otros casos de corrupción, se han visto modificaciones del contrato vía adenda por voluntad de las partes, lamentablemente en desmedro de los intereses del país. Ahora, son dos para que el televidente entienda, ¿no? Son dos proyectos. Rutas Nuevas de Lima, que es el de Odebrecht, se firma en enero del 2013. La revocatoria fue en marzo, ¿ya? Entonces estabas en plena campaña. Recibió $4 millones según, ojo, Odebrecht no ha incluido este proyecto en el acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía. Para Odebrecht aquí no hay soborno. Para Odebrecht esto se trata apenas de un aporte de campaña. Ese es un punto de discusión que la Fiscalía debería tomar en cuenta. Bastante. Porque evidentemente sí es corrupción. Entonces, ok, las áreas de concesión son las de la Panamericana Norte, desde el óvalo de Javich hasta el puente de Ancón, en el caso de Odebrecht. Rutas de Lima. Exacto. Panamericana Sur, desde el trébol de Javier Prado hasta el puente de Pucusana, y la autopista Ramiro Priale por 19 kilómetros hasta el puente de Los Ángeles. Esto incluye obras controversiales también como la del Derby, ¿no? Porque allí se suponía que te ibas a comprometer a eso. Luego Odebrecht vende por un platal el 57% de su participación a Brookfield, que es una canadiense, es un fondo de inversión canadiense, ¿no? Que con el cual pues ha habido todos estos conflictos adicionales, pero Odebrecht se queda con el 25%. Yo entiendo que esa es una práctica estándar, que si tú eres socio estratégico en una concesión estás obligado a quedarte con un porcentaje no menor del 25% para que respondas ante la municipalidad. Con OAS no pasó eso. El contrato le da una cláusula, y ese contrato sí lo firma Castañeda originalmente, y luego se lo venden a la francesa Vinci por 1.500 millones de dólares. También es un negociazo, ¿eh? Según lo que tú has comprometido en invertir y lo que has vendido, ha sido pues impresionante la cantidad de plata en este caso que ha ganado OAS. ¿Por qué no se incluyó una cláusula donde obligaba a OAS a mantenerse con ese 25%? ¿Eso es una irregularidad? A ver, normalmente lo que se busca es que haya una operatividad. O sea, en el caso, por ejemplo, de Odebrecht y Rutas de Lima, hablamos de un fondo de inversión. Pero acá tiene que haber una empresa especializada que sea la que maneje justamente la concesión. ¿Por qué? Porque como lo mencioné hace un momento, lo conversamos, acá lo que se tiene que garantizar es de que haya un buen servicio, un servicio de calidad. Si uno hace una concesión, ¿es por qué? Porque pretende que el privado, ganando dinero, haga o le dé a la ciudad un mejor servicio y unas vías en muy buen estado, un mantenimiento increíble, que todo esté perfecto y que, digamos, se invierta mejor los recursos a través de esta concesión. Ahora, lo que ocurre acá, por ejemplo, en el caso de OS, ameritaría que se haga una revisión de los actuados. ¿Por qué? Porque en la etapa de ejecución contractual, justamente al momento en que le cede a este fondo a Vinci, nosotros tenemos pues una situación que habría que justamente tiene que ser materia de análisis. Porque ojo, el tema de Línea María, que es OAS, se firma en el 2009, se modifica sustancialmente en febrero del 2013, otra vez, revocatoria, le dan 10 años más, retiran el tema del COSAC, hay una serie de... Eso de los 10 años sí, ¿no? Fue bien irregular, así es, bastante irregular. ¿No? Y también, bueno, contempla los 16 kilómetros de la vía de evitamiento, es decir, ellos sí recibieron el peaje, que era la joya de la coronita, digamos, de las 3 veces coronada, que era el peaje de evitamiento, ¿no? Que ya estaba ahí y ya tenías toda esa demanda. Que es Trébol, Javier Prado hasta Javich y 9 kilómetros de la nueva vía expresa, Puente Huáscar hasta el límite con el Callao, al lado del margen izquierdo del río Rímac. Este proyecto se vende sí en la última gestión de Castañeda. Y yo me pregunto, tú con todas las obras que todavía falta por entregar, ¿vendes nomás el proyecto como pasó con Vinci? Por eso yo le insistía con... Si se permite contractualmente, o sea, no hay un impedimento, pero también tenemos que aceptarlo nosotros. Hablemos de Lima Metropolitana. Pero entonces ahí tenemos que ir al origen del contrato y decir, oye, ¿qué pasó acá? Más que todo. ¿Es un tema legal o es un tema de estándar? Porque lo que me dicen es que por lo general en estos contratos el estándar aceptado es que tú como socio estratégico te quedes por lo menos con el 25% para que respondas pues a tu contrato original. Claro, pero hay que ver o hay que tener en cuenta algo. Hay la permisión que existe en el mismo cuerpo contractual. El propio contrato puede poner limitaciones, como puede también dar viabilidad o permitir que sí se logren hacer este tipo de transacciones que en el mercado son perfectamente normales. Ahora, lo que hay que entender acá en todo caso es la coyuntura en la que se da toda esta situación. Ya habían problemas.
Claro. Ya teníamos procesos en curso en Brasil y evidentemente ellos estaban descargando todo este tipo de concesiones, de proyectos, porque veían que se venía pues la noche. Pero en medio de fabulosos negocios, ¿ah? Es que ese es el tema. O sea, ese es el ¿sabes? tema. O sea... Hay una permisión de nuestras autoridades, o la hubo en su momento. No hubo quizás ese control, esa fiscalización, no se tomaron quizás las acciones correspondientes y todo eso es hoy día materia pues de una investigación que definitivamente tiene que llegar a algo concreto. Mire, José, lo de Odebrecht, ¿no? Odebrecht vende el 57% de la participación en el proyecto, como les decía, la canadiense Brookfield, por 430 millones en el 2016, ¿no? Y el compromiso de inversiones del contrato original llegaba a los 590 millones de dólares en 3 años, que no se habían terminado, ¿no? Odebrecht se quedó con el 25%, es decir, es un negocio, pero Ah, sí. fabuloso. Y en el caso de Vinci, como les explicaba, fue igual, ¿no? Y ahora Rutas Nuevas de Lima ha demandado al municipio por 1.300 millones ante el CIAE. Entonces, bueno, es realmente complicada. Es complicado, pero la situación. Pero lo importante es ahora, en medio de todo este tema político, porque lo que hemos tenido el alcalde metropolitano hoy día hace un pronunciamiento político, que no se va a seguir trabajando con ellos, que se van a dejar sin efecto estos O contratos. sea, se está excediendo, Que- Muñoz, se está excediendo políticamente. A ver, Está yendo más allá de sus políticamente- atribuciones. Políticamente está comunicando lo que es la decisión de la gestión. Como lo mencioné hace un rato, eso sí tiene que ser visto en Consejo Metropolitano. Luego, definitivamente ya teniendo claridad al respecto de lo que decía el Consejo, se tienen que tomar cartas en el asunto. Y parte de eso es justamente la resolución. Entonces, habría que ver por qué. Porque si bien han habido o han intervenido ya nuevos actores con este tipo de transacciones en las cuales se han transferido parte, digamos, de las participaciones en las concesiones a terceros, igual las cláusulas resolutoras por corrupción normalmente, como eso sí es un estándar, persiguen pues a la concesión misma. O sea, van más allá las personas que estén en este, digamos, en este momento operando en la concesión. ¿Cuál es la tendencia internacional, para ir terminando, con respecto a peajes? La tendencia normal es a las concesiones. Es algo muy normal, muy habitual. El gran problema, y eso sí quiero rescatarlo, es que no se puede satanizar un modelo que es eficiente en gran parte del mundo. El hecho que En haya gran parte del mundo. Hay que decir que en muchos casos acá no lo es, doctor. En Perú no. En Perú No lo es. En Perú definitivamente, si uno revisa los contratos, se da cuenta pues de que hay, como lo has mencionado hace un rato, hay cláusulas que definitivamente pues no favorecen en nada a la ciudad, no favorecen en nada al Estado peruano. Ejemplo, ¿ya? Otro de los arbitrajes que sí tiene en el Perú, el caso del proyecto vía, el que era de OAS, ¿no? Rutas Nuevas de Lima, vía Parque Rímac o Línea Amarilla, ¿no? Otro de los arbitrajes que tienes ahí es que tú vas por evitamiento y llegas a veces en hora punta y te puedes demorar media hora para pagar. ¿Por qué? Por el peaje electrónico. Entonces, para el concesionario, obviamente, el peaje electrónico es un gran negocio, ¿no? Y han tomado 3 o 4 carriles. Entonces, se te forma un embudo y es un gran negocio porque te cobra más, porque evidentemente está automatizado y seguramente hacia eso deberías ir. Pero estás, de alguna manera, presionando al usuario, ¿no? Para que tome este peaje electrónico para ahorrarte este embudo, como digo, al que vas a llegar en hora punta. Lo he hecho, 7:30 de la mañana, que se yo, averiguando. Efectivamente, había un arbitraje también por ese tema. Entonces, claro, aquí uno dice, bueno, la cosa está bien desordenadita, ¿no? Están tomándose atribuciones y están haciendo más o menos lo que les parece con los usuarios, en este caso, por ejemplo, en un peaje que pagas casi 6 soles. Y ahí viene un detalle que es interesante, ahora que tocas, por ejemplo, lo del pago electrónico. ¿Por qué no existe la voluntad política de uniformizar esto a nivel nacional? Debería ser un solo sistema. Un solo sistema y es más automatizado. Debería ser asequible incluso y no un tema hasta cierto punto elitesco para algunos pocos que utilizan este mecanismo porque no hay una difusión adecuada, no está baratado, hay un costo adicional y hay una serie de, digamos, de requisitos que hacen ineficiente el proceso. Vamos a algo.
Tú vas por las autopistas de Chile Todo y eso. no paras en un peaje ni siquiera, ya Todo de te llega a frente la con casa. el chip te van contabilizando incluso por kilómetro. Por supuesto, ¿no? te llega Es a la casa. Sumamente eficiente. Sumamente eficiente y todo estandarizado. Acá no, acá tenemos un formato para una concesión, otro formato para otra concesión, otro formato Y para si otra quieres comprar concesión. peaje electrónico, si vas por, digamos, por Evitamiento y Panamericana o el otro, tienes que por lo menos tener los dos sistemas. Ahí está. Para Entonces, empezar. es engorroso, o sea, es muy complicado para una persona. Lo que debería ser eficiente, lo que debería ser rápido, barato, es caro, es engorroso, uno tiene que andar con los chips de cada una de las concesiones. En realidad es complicado. ¿Y por qué? Porque no existe ese liderazgo, digamos, y acá también Lo hay mismo que... podemos hay que- decir de nuestro transporte público. Por supuesto. Con metro, Necesita ese metropolitano. liderazgo de la autoridad estatal como para agarrar y decir esto se uniformiza y todo contrato de concesión tiene que tener esto en cuenta cuando se trate de vías donde obviamente se va a cobrar el peaje. Entonces, repito, es un tema de pensar en los peruanos y esperemos que nuestras autoridades a futuro primero corrijan este tipo de situaciones y segundo a futuro, bueno, pues cuando hagan este tipo de concesiones que son buenos modelos, que son eficientes en gran parte del mundo, lo hagan pues verdaderamente en beneficio del pueblo peruano. Y que no reciban aportes de campaña. esa es otra ¿no? cosa. Que no reciban aportes de campaña en el intercambio para salvar a la ciudad de Lima, como nos dicen ahora. Gracias, José Tello, por Gracias. acompañarnos esta noche.